Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación en este viernes 19 de marzo. Desde muy tempranas horas de la mañana, informándose con nuestros noticieros y por supuesto ya muy cómodos esperando el análisis político semanal de todos los viernes con nuestro acostumbrado panel. Así es que desde ya, muchísimas gracias por esa preferencia. Saludo cordialmente a don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, muy amable por la invitación. Un saludo a mis compañeros del panel y por sobre todo a la teleaudiencia, que es a quien nos debemos, ¿verdad? Gracias. También saludo cordialmente a través de la plataforma Zoom a nuestra buena amiga, también abogada de la República, Tania Pastor. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Buen día a todos los colegas panelistas y a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Gracias también, Julio Valdivieso. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, como siempre, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros y a Tania y sobre todo a los televidentes que tienen la paciencia de escucharnos. Así es. En efecto, también saludo cordialmente a nuestro buen amigo y destacado abogado de la República, el doctor Nelson García. Doctor, buenos días. Bienvenido, doctor. Un privilegio estar con ustedes nuevamente. Gracias. Aquí recogemos los diferentes formas de pensamiento, aquí convergen, aquí se distancian. Lo importante es que se tiene la versatilidad y por supuesto también la crítica y la parte constructiva de todos los temas que abordamos en este programa. Así es que desde ya a usted bienvenido, gracias por acompañarse también de nuestra señal que está colocada en nuestras plataformas digitales para que usted pueda compartirlas en cualquier lugar del mundo. Bueno, esta mañana vamos a darle seguimiento a un tema que la semana anterior lo tocamos de forma ligera, sobre todo por aquellos elementos nuevos que se han logrado descubrir tras esta denuncia de supuestas plazas que pertenecen a ese famoso batallón Cobra en la Asamblea Legislativa, y ahora precisamente que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo allanamientos en las diferentes fracciones políticas. Nuevos elementos y nuevas cosas, doctor. Bueno, este tema de las plazas fantasmas nos ha hecho reflexionar en que los fantasmas tienen varias clasificaciones. Es que estas plazas se les llaman fantasmas porque no existen. Pero hay otras cosas fantasmas, como los cobros fantasmas, que tienen las tarifas de ciertas empresas, y no digamos la Universidad Evangélica, que les está cobrando dos cuotas a los estudiantes y me pidieron que lo denunciara públicamente. También hay una escuela americana que les mandó a decir a los padres de familia en estos sistemas en que estamos a flor de piel con las necesidades, que los ingresos que provocaban otro tipo de actividades por no existir ahora los van a pagar los padres de los estudiantes. Todo esto hay que denunciarlo porque es parte de la mandíbula que muerde la economía de los salvadoreños. Así como hay un desgaste en el erario nacional, hay un abuso en los costos de vida de los salvadoreños que tiene que ser parte del cambio integral de la sociedad. Porque tenemos puesta la vista en la parte pública, sí, pero en la parte privada se permiten todas clases de abusos. Y es parte de lo que el pueblo está reclamando como organización masiva social y como proyecto histórico que tiene este país. Ok, una denuncia. Les dejo el tema a los que... Bueno, pasemos entonces a hablar ya de lo que hemos conocido en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, Tania, y también don Ronald. Vamos a ver, miren, estas plazas fantasmas que se ven ahora, es eso que he venido reclamando y que lo he puesto uno de los puntos del reto del Dipurrata, ¿verdad? Esos son los $12,000 que le dan a cada diputado para que ponga sus asesores. Entonces imagínense $12,000 por 84, aunque unos tienen 15 y otros creo que 20.
se han transformado en esto. Ese batallón Cobra que hay en la Asamblea Legislativa son todas esas personas que han llevado los diputados con esa plata. Plata de los salvadoreños. Hay que devolverla. Que tienen que devolverla. Por ahí tienen que comenzar. Y mire, y cuando me pongo a revisar yo la sociedad, ¿verdad? Y veo las plazas fantasmas, pues las CICIES son plazas fantasmas en este país. Yo no los he visto que hagan nada, absolutamente nada. Desde que vinieron ya tienen más de un año de estar acá. Y si se les está pagando, es para que trabajen para El Salvador, para esta sociedad. No vamos a estarles pagando para que no hagan nada. Bueno, yo creí que eran fantasmas, pero porque no existe. Yo no los he visto, pues entonces lo de la plaza viene secundario. No, pues sí es que es Mara Cobra, como bien lo decía nuestro amigo Ernesto, hombre. O sea, es la Mara que cobra y no trabaja, ¿verdad? La famosa Mara Cobra de este país. Y eso es un lastre, eso es una cantidad de millones, que conste. También en el judicial, ¿verdad? Después de esto vamos con el judicial. Por supuesto. Y después vamos con el ejecutivo. Porque no, sabemos que hay plazas en todas partes. Sí. Pero lo primero que ya cayó es la Asamblea Legislativa. Y gran parte ha sucedido por las denuncias que nosotros hemos venido haciendo todo este tiempo atrás y con la fuerza que lo hemos hecho y con la valentía, ¿verdad? Y el riesgo. Y el riesgo que nos corremos, pero sabemos que lo corremos y lo asumimos. Por lo tanto, ahí están ya los resultados para la sociedad y yo me siento contento de que sucedan estas cosas porque van a ser para bien del país. Ese dinero tiene que convertirse en educación para los niños, hombre. Tiene que convertirse en medicinas para los hospitales. Ahí vamos a ver, hoy el Seguro Social tiene una gran carencia de muchos medicamentos para el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos botando esa cantidad de millones ahí en esta gente. Ahí están los partidos políticos. Vamos a ver, mire qué interesante, ¿ve? Arena, 350 empleados para 35, promedio de 10. El FMLN, 199 para 23 diputados, promedio de 8.7. PDC, 76 para 3 diputados, promedio de 25.3. PCN, 185 para 9, promedio de 20.8. Y gana el campeón, 236 para 9 diputados, promedio de 26.4 personas por cada diputado. Y Cambio Democrático, 12 empleados para un diputado. Qué terrible, ¿verdad? 12 para 1. El no partidario, 8 para un diputado. Miren, qué interesante, ¿ves? Sabla tiene 4 para 1. Este era de Gana, o sea que eso hay que sumárselos a Gana. El diputado Guadalupe Cristales, 2. Ah, no, la diputada, perdón, Cristales, 2. Felicia Cristales. Felicia Cristales. Y René Gustavo Zelaya, Escalante Zelaya, 4 para él solo. Estos eran de Arena, eso hay que sumárselos al partido Arena, ¿verdad? Entonces, eso es pornográfico en un país donde el salario mínimo es $300. Además, revisé la planilla del PDC, por ejemplo. Ahí se encuentra la señora Guadalupe Martínez ganando $2,000 desde hace como 15 años, nunca ha llegado a trabajar, ¿verdad? La que era del Ejército Revolucionario del Pueblo. Hay un señor que vive en Canadá, que es diputado suplente, y tiene un salario ahí de 2,800 y centavos, que habría que ver si se los están pagando. Bueno, para mencionar a 1,200 personas en este programa, mejor dejémoslo para un directorio telefónico y lo entregamos. Mira, ¿verdad? Directorio telefónico de los de antes, de aquellos amarillos, ¿verdad? Sí. Pero con esto termino porque un botón basta de muestra para la camisa. También hay un señor que fue alcalde de Santana, que es prófugo de la justicia porque violó a una menor, ¿cómo se le dice? Incapaz, a una menor incapaz, ¿verdad? Y anda huyendo. Pero ahí tiene sueldo. Hay que ver si eso también le están pagando. Del Partido Demócrata Cristiano. Del Partido Demócrata Cristiano, un señor Mena, un ingeniero Mena que fue alcalde. Que fue alcalde, sí. Tiene su proceso. Violó a una niña, la embarazó y todos que lo quieren capturar, se fue a huir y ahí aparece. Vamos a ver, Tania, ¿qué piensas tú, Tania? ¿Qué elementos puedes agregarle a esta discusión en la que quiero dejar bien en claro, y creo que mis compañeros, todos ustedes van a estar de acuerdo?
no estamos de alguna manera cuestionando las oportunidades de trabajo que puede tener dignamente una persona. Las honradas no. Sí, lo que se está cuestionando es los métodos o la forma en las cuales se están haciendo o se llevan a cabo ahí en este órgano de Estado. Eso hay que dejarlo bien en claro, ¿no? ¿Sí? Mientras pasamos a otros órganos del Estado. Claro, porque eso pasa. Vamos a ver, Tania. Bueno, ya lo decíamos el viernes pasado, Ernesto, que en realidad no son plazas fantasmas. El dinero es bien real, lo que se ha desembolsado para pagar en estas plazas. Las personas existen, lo que no ha existido es el trabajo. Y preocupa realmente, porque yo no sé si estas personas que ahora se están abocando a la asamblea, que no encuentran el marcador ni saben cómo se marca, si estas personas están preocupadas por perder ese dinero sin trabajar, ese dinero defraudatorio que están obteniendo y que han obtenido por muchos años, o es que tienen miedo de un proceso penal o realmente quieren reivindicarse. Yo no sé qué les asusta más, si perder el dinero que obtienen por hacer nada, o si el proceso penal al que se van a enfrentar, porque estamos claros que los contratos laborales han sido el medio defraudatorio utilizado para defalcar al Estado nuevamente, para robarse nuestros impuestos. Estas personas, ya lo decía incluso el presidente de la Asamblea saliente, es decir, el doctor Quijano, lo ratificaba, aunque intenten ahora justificar que lo que decía el señor Ponce no era que se habían acogido al retiro voluntario 14 personas que eran plazas fantasmas, aunque traten de desmentirlo ahora, definitivamente Fiscalía va a tener que entrar a conocer cada uno de esos casos. Quizás alguno sea realmente una persona que elaboró, pero no, yo creo que a nadie le cabe duda que muchos retiros voluntarios probablemente fueron de personas que ni siquiera laboraron jamás en la institución y quizás se han pensionado con $3.500, cuando aquí tenemos pensiones de hambre los que con suerte tienen pensiones. Entonces, el allanamiento de Fiscalía es muy importante reconocer que eso no se había dado antes. Yo comentaba en alguna ocasión que nosotros detuvimos al tesorero, cuando yo estaba en la Fiscalía, nosotros giramos una orden de detención contra el tesorero que había falseado constancias de salario para que personas que no laboraban en la institución pudieran adquirir créditos en diferentes bancos o cooperativas, y esto manifestaron que se había hecho por favor de diputados. Es decir, esto no es algo nuevo. Ya hablábamos también que desde el 2002 al 2009 se habían encontrado plazas fantasmas en el Centro Nacional de Registros, y yo creo que van a verlas en todas las alcaldías, muy probablemente en muchos ministerios todavía lo hay, que definitivamente en el órgano judicial existe, y por supuesto lo que estamos viendo en la Asamblea, que esperamos se den las sanciones para sentar el precedente. No puede quedar esto en pura sede administrativa de que devuelvan el dinero, los contratos se anulan y ya. Aquí hay delitos y hay que investigar. Ok, interesante. Vamos a ver, Julio Valdivieso, el doctor no ha opinado también, doctor García. Bueno, mira, yo creo que esto era un secreto a voces que se escuchaba en los pasillos. No es un problema de esta legislatura nada más. Tiene antecedentes, ¿verdad? Y esta es la punta del iceberg. Esto solo es lo que se empieza a revelar. En la medida en que se vaya profundizando la investigación, esos tentáculos se van a ir extendiendo a muchísimas otras cosas de la Asamblea. Hoy han agarrado el tema de las plazas fantasmas, entre comillas, ¿verdad? Yo no comparto ese concepto. Pero creo que el abordaje tiene que ser también dos momentos. Uno es lo que ya devengaron, que van a tener un tratamiento, dijéramos, lo van a devolver, no lo van a devolver, ¿verdad? Y otro es qué va a pasar de aquí para adelante. Van a continuar en sus puestos, van a haber destituciones. Es decir, esas dos cosas tienen que estar muy claramente definidas en la acción a tomar, porque ya vienen el pago de este mes. Claro. Entonces, tiene que haber una decisión de la Junta Directiva sobre el tratamiento que tiene que haber en este preciso momento. O sea, ¿le das la razón tú al ministro de Hacienda al decir de que no quiere dar el dinero porque no sabe realmente a quién se le va a pagar? No, yo lo que te estoy planteando es que la Asamblea Legislativa, frente a las plazas identificadas como fantasmas, tienen que tomar una decisión. Bueno, si ellos no vienen a trabajar, no están obligados a prestar el servicio para el cual han sido contratadas en su contrato laboral,
Entonces, ¿por qué tiene obligación de pagar el Estado a una persona que no le presta el servicio? El salario, por definición, es contraprestación por un servicio prestado. El ministro de Hacienda ya lo dijo, ¿verdad? Que él está pensando no pagar la planilla porque no sabe quién. Lo que pasa es que son causales que hay que probarlas judicialmente. Sí. Lo que yo estoy planteando es el hecho de que tiene que haber una postura oficial que van a hacer con lo que ya pasó, con lo que pasa de aquí para adelante. Ese es un tema que va a estar muy interesante, ver cuál va a ser el planteamiento de la nueva... Bueno, yo, perdón, quisiera agregar que si lo que está cometiendo es un delito a ojo vista, la Fiscalía debería de prevenir tanto al pagador de que evite ese pago inmediatamente. Por ahí tiene que comenzar. No vamos a estar contemplando, pues ya hay un concepto que no se ha aplicado por la tolerancia y la prepotencia que ha dominado este tema. Es más, como lo decía hace unos momentos, si para decir estas cosas en este país hay que estar dispuesto a exponerse a que lo llamen como les dé la gana y a que te enfoquen para destruirte en la forma que quieran. Sí. ¿Verdad? No es así nomás que vas a estar... Es más, viene un tema que es muy espinoso porque va a haber que señalar nombres y apellidos de los que están cometiendo un delito. De tal manera de que sí, la Fiscalía debería de inmediatamente, así como procedió a un allanamiento histórico, ¿verdad? Porque solo se allanan las casas de los delincuentes o presuntos delincuentes, pues. Si es que eso no es así nomás. Y mire la reacción sumisa, ¿por qué? Porque se está consciente de que se ha estado cometiendo un delito a expensas de que las autoridades encargadas de prevenirlo son dependientes y han sido dependientes de ese poder. Solo quiero, antes de que Tania, que no compartimos la aplicación de las leyes con Tania, pero es un concepto. Para mí no era problema, digo, de ley, sino de voluntad política de querer aplicarla. ¿Por qué razón, Ernesto? ¿Tú crees que ese allanamiento fue producto de voluntad política? Era producto de la presión, que ya no se podía, y sobre todo de la nueva correlación de fuerza, porque eso es lo que permitió en realidad, y hay que decirlo con todo, en la Asamblea Legislativa, de que no hubiesen negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios, ¿verdad? Y aquí hay algo que hay que decirlo. Ese allanamiento no solo es de la Fiscalía, si tiene la autorización judicial, es decir, que le dieron el aval, porque la Fiscalía no puede hacer un allanamiento por se porque ella quiera. Sí. Tuvo que haber ido a, creo que es el juzgado octavo de paz, si no me equivoco, no sé, ¿verdad? Pero yo quisiera agregarle, tienes toda la razón, pero a mí me llama la atención la docilidad y el cambio de actitudes que ha tenido la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional y todos los demás que ya la ven venir con relación a la nueva Asamblea, ¿verdad? Eso no me parece muy espontáneo, que digamos, ¿verdad? Sino muy conveniente. Ese cambio de rumbo, de actitudes. Yo solo termino para enjuagarlo. Solo quiero terminar para enjuagarlo. Está manifestado nada más por... Solo esto. Dale. Está manifestado por las personas y las áreas que estoy señalando. Que ojalá esto no se quede simplemente en este allanamiento. El país demanda, y estoy hablando del país como tal, que se conozca. Para mí este sacudón que ha habido, este zamañón que le dan a la rama de los mangos, tiene que ser para hacer una nueva refundación dentro de lo que es la Asamblea Legislativa en relación al tema administrativo de plaza. No puede continuarse. ¿Qué dice la gente que tiene un salario en la misma Asamblea de $600 y que tiene años de estar en ese tema? Y cuando ve este tipo de salarios de gente que nunca llegó a trabajar con 2 o 3, anda a preguntarle a esa gente cómo se siente. Y así como en la Asamblea, están en los demás órganos de Estado, que ojalá, por eso te digo, es la punta del iceberg que hay que esperar que empiece a desvelarse y crear una nueva república, de verdad. Bueno, miren, les voy a decir cuál es el origen de esta situación. Esto se llama, en ciencia política se llama partidocracia, ¿verdad? ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son grupos de hombres y mujeres con ideas políticas, alrededor de ideas políticas, con un interés nacional, ¿verdad?
cuando la partidocracia se enquista en el Estado, pierden el interés nacional, lo dejan de lado y pasa a prevalecer el interés particular y el interés de los partidos. Entonces ya no importan las ideologías y hacen alianzas entre ellos, ¿verdad? Comunistas con liberales, con socialdemócratas, con socialcristianos, y eso es lo que pasó en la Asamblea. Tú pones 100, vos pones 100 y yo pongo 100, ¿verdad? Tranquilo. Y ahí estamos y sigamos todos adelante. Sí. Al final del periodo, mira, hoy pasémoslos a ley de salarios a los 300 y metamos otros 100 más en esta legislatura. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que sucede? Estos partidos defendían esas sus 300 plazas, ¿verdad? Porque eran sus activistas, eran sus amantes, sus cuñados y no sé qué más ahí. El problema ahora es que, y el Frente con 4 diputados va a poder defender a todos. No. Y Arena con 15 va a poder defender a sus 14, va a poder defender a sus 300. No. Entonces se quebró el sistema de la partidocracia dentro de la Asamblea Legislativa. Por eso es que hemos llegado a esto. Pero ver la importancia de no haberse opuesto a ese impulso que tú, como politólogo, conoces, que había toda una natural y espontánea reacción de la comunidad en general. Claro. Claro, a lo mejor no me gusta quién está en la punta del iceberg, lo que sea. No, pero lo que cuenta es el movimiento histórico nacional. De tal manera de que, bueno, como quiera que sea, se impuso a nuestros análisis positivos o negativos la realidad de un pueblo en general, ¿verdad? Nosotros somos simples voceros que queremos a veces que se impongan nuestras ideas. Pero la realidad se impone, ¿verdad? La ciencia política es ciencia de realidades. Y aquí lo estamos viendo claro. Con gran satisfacción, ¿verdad? Yo no creo que la solución sea no pagarles los salarios, porque ya hay un antecedente incluso que mencionaba el doctor Quijano, que la sala ordenó el reinstalo de más de 100 personas cuyas plazas habían sido suprimidas por ser plazas fantasmas, prácticamente lo alegó así este señor. Entonces, lo que va a haber, porque los contratos, recordemos que son todavía contratos firmados, que son vigentes, que son autorizados por quien debe de autorizarlos, es decir, la junta directiva. Se ha seguido todo un procedimiento legal, no es simplemente de dejar de pagar, porque estas personas, algunas van a ser procesadas, pero no hay detenidos. Que no han llegado a trabajar, eso sí es ilegal. Si alguien no llega a trabajar, correcto, no pero tiene que la Junta Directiva, como dice el Valdivieso, resolver antes. No es que el Ministerio de Hacienda va a cesar de hacer los pagos cuando hay contrataciones legales vigentes, surtiendo efectos jurídicos. Tiene que cesarse primero. No, estoy de acuerdo. Hay dirigentes de partidos políticos con plazas ahí que nunca llegaron a trabajar, nunca marcaron, Tania. ¿Y saben con lo que salen ahora? Aquí tenemos la bitácora. La bitácora. Pero entonces, no le corresponde. Lo que yo digo es que no le corresponde al ministro de Hacienda determinar a quién sí le va a pagar y a quién no. Doctor, ahí de acuerdo, Tania, por supuesto. Esa es la parte a la que yo me refiero. Pues yo creo que sí, porque el punto es cortar un delito inmediatamente. Desde la raíz. Sí, pero ¿quién va a determinar eso? Permítame. La Junta Directiva de la Asamblea. Sí, bueno, No es el ministro. deberían ellos de despedir inmediatamente a esa gente. De inmediato, sí. Para no seguir en la complicidad, porque además son cómplices. No, pero esa no se la quitan, pero por lo menos evitan un incremento más del delito. Sí, de lo que les va a tocar pagar después. Pero miren, aquí es donde se impone ese concepto de lo que llaman algunos autoritarismos, ¿verdad? Porque yo no me voy a empezar a chupar el dedo de que voy a seguir primero el proceso para despedir a delincuentes y me voy a tardar, bueno, vamos a terminar 3 periodos, sobre todo si seguimos los procesos judiciales en este país, ¿verdad? Pues, así que yo creo que es de mejor contraatacar una demanda. Yo siento de que lo que está planteando Tania es el debido proceso, que toda persona tiene derecho independientemente de lo que está. Yo creo que si tienen un poquitito más de memoria inteligente, ¿verdad?
Un contrato se termina por 2 razones, hay causales de terminación. Estos no están prestando la primera obligación como personas para prestar el servicio, que venga el despido y que venga la contrademanda para efecto. ¿Por qué lo voy a despedir? Bueno, porque no está cumpliendo una de las obligaciones. Allá voy a ir a probar por qué lo despedí. Y allá va a ser. ¿Qué es lo que dijo el doctor Quijano, creo yo, que citó Tania ahí? ¿Por qué le ordenaron el reinstalo? Simplemente porque no siguió el debido proceso para llegar así son las leyes en El Salvador. No, y no fue por eso, fue porque los mismos diputados fueron a gestionar con bueno, pero esas son acciones de hecho. Bueno, también. Pero, también, yo no lo descarto, doctor, pero sí, pero ambos sabemos. Vaya, pero ahora las personas que no marcan, ya están algunos diputados, el presidente de la Asamblea justificando que no marcan porque están exentos de marcación. Mandaron un memo ahí de que ya no iban a marcar, entonces, ¿cómo vamos a determinar cuáles son esas plazas fantasmas? Si es precisamente el delito que se está investigando. La Junta Directiva debe saber quiénes son. Entonces tienen que utilizar una causal, pero utilizar el debido proceso, no solamente no pagarles. Trabajar decentemente, que tienen años de estar y marcan, y ganan poco, ganan 600 pesos. Y este señor que vive en el Canadá le pagan $2,800. ¿Y cómo va a llegar a marcar? ¿Y cómo va a llegar a trabajar si ni vive aquí? Bueno, la atleta Cristina López estaba en Estados Unidos y no trabajaba. Ajá, vivía en Estados Unidos y no trabajaba. Entonces no podemos pecar de exceso de ingenuidad, ¿verdad? Y proceder. Bueno, lo importante es que viene una nueva asamblea legislativa y eso se va a acabar, entendería yo. Es la gran pregunta. ¿No se acaba? Mire, incluso hay motivos para que algunos que van a continuar sean desaforados porque son parte. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿les parece? Bueno, vámonos a la pausa. A ustedes, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar participando y también por estar compartiendo nuestra señal a través de las diferentes plataformas digitales con sus contactos. Aprovecho de invitarlos mañana para que me acompañen a las 7 de la mañana a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. En la primera parte del programa vamos a conversar con Rafael Goches, él es un economista especialista en el tema de desarrollo local y vamos a ver esta nueva configuración de gobiernos municipales que vamos a tener a partir de mayo, cuando tome posesión los nuevos alcaldes electos y sobre todo también esa configuración nueva de cara al desarrollo que viene para los municipios, entre otros aspectos elementales que vamos a tratar con él. Y en la segunda parte vamos a hablar con Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad. Con Ricardo vamos a hacer un análisis acerca de estas situaciones tremendas que se han generado, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora con esta violencia que está de alguna manera llevando más luto a la familia? Por ejemplo, esto que sucedió en la Escandia, ¿no? En el sector de Ayutuxtepeque. Ok. Yo los expertos que hay en el país. En esa materia. Vamos a hablar con, precisamente, mañana, recuerde, 7 de la mañana, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Por 107.7 Fuego, una estación del Grupo Radial Megavisión también, que le pone a disposición de ustedes esa plataforma. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Por eso Econoparts te muestra las mejores marcas, las cuales son la mejor garantía. Así es que desde ya vamos también a aprovechar este segmento, gracias a Econoparts, poder conocer cómo está el tráfico en el sector del Boulevard del Ejército. Tome en consideración estas imágenes si usted piensa desplazarse por esta zona. Recuerde, para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía.
Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Seguramente dicen ustedes que a partir de la nueva configuración de la toma de posesión de la nueva legislatura, estas cosas se van a eliminar, por un lado, y por otro lado seguramente va a dar pie para seguir indagando a través de una comisión especial y poder llegar a conocer a ciencia cierta cómo surgieron todo este tipo y desde cuándo, ¿no? Esa es la aspiración, que la próxima asamblea va a erradicar todo esto. Pero me encanta la idea de mi hermano Nelson. La Fiscalía debería de pedir ya el desafuero de los diputados que están involucrados en las plazas fantasmas y que fueron sin asamblea. y que fueron reelegidos. No, los que fueron reelegidos. Se y que queda van para sin la asamblea. otra. Para que ya no lleguen a la otra y sean procesados antes de eso. No, antes no, porque podrían los compinches actuales de decir que no procede el desafuero y no se puede intentar una acción. Bueno, por la pues misma inmediatamente llegue la otra que tienen mayoría. Sí, este país tiene un gran entrenamiento en los últimos meses de lo que se llama paciencia. El respeto para los trabajadores que marcan, que trabajan, que son institucionales. Se está cuestionando un tema que se supone está fuera de ese Ni marco. siquiera eso, se está cuestionando que no prestaste el servicio. O sea que puede haber un señalamiento ético, moral, de contratar a una persona porque es activista. Esa es otra cosa. Pero que no llegue a trabajar, que no preste el servicio para el cual ha sido contratado. Eso es lo delicado. Pero solo quiero poner... ¿Qué es lo delicado? Que hay dolo, quiere decir que hay conocimiento, que eso... Así es. Pero esa es la plaza fantasma, pero hay plazas de influencia también, que se contratan a los parientes, que se contratan para pago de favores. También. Esa es la realidad. El nepotismo. Esto lo que estás viendo, insisto, es la puntita de lo que pasa. Espérate que empiecen a hablar un montón de gente. Los proveedores sobre los ¿Cómo llegaron? Bueno, porque me recomendó para fulano, porque este es primo o es amigo de la ¿Quién lleva amiga? los almuerzos? ¿Quién lleva las cenas? ¿Quién lleva el agua? ¿Quién lleva el papel higiénico? ¿A quién le compraron el papel para 15 años en la Asamblea Legislativa? Sí. ¿Sabía? No sabía eso. Aguas, botellas de agua y otros insumos que estaban prontos a expirar. Papel tamaño carta y oficio para unos 15 años. Y después vamos a los proyectos. No, y después de eso tenés que alquilar una bodega para irlo a guardar para que no se te vaya a arruinar ahí, ¿verdad? Es que preveían una escasez. Bueno, no sigamos porque entonces estamos frente a Pero se van a acabar estas cosas a partir ya de la nueva legislatura. Eso se espera. Esa es la aspiración. Ese es el Pero reto. también, Ernesto, el 1 de mayo ya no tienen fuero, no necesitamos antejuicio. El 1 de mayo ya muchas de las personas involucradas van a quedar sin fuero, van a ser bien poquitos a los que se les tiene que promover el antejuicio y solicitud de desafuero para poderlos procesar. En realidad, el fiscal tiene que sentar el precedente ya para evitar que esto se replique. Es la Tiene que propuesta llegar del doctor detenciones. Nelson. Nelson. Hay un detalle también, ¿verdad? Que la Asamblea, si desafueran y procesan a estas personas, va a quedar al 100% con los diputados vencedores, pues. Solo aclararle, por un recurso que el doctor planteó con el abogado Duriel, creo que era, declararon inconstitucional, ¿verdad?, promover el antejuicio de oficio. Ahora el antejuicio solo puede ser promovido por la Fiscalía General de la República mediante un requerimiento como tal, ¿verdad? Entonces no es que van a llegar ahorita cualquiera o de oficio lo va a hacer. Eso. La Fiscalía. Ahora, eso no significa que la Asamblea no pueda hacer una comisión especial. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero en el tema del antejuicio hay que ser muy claro. Si no hay un requerimiento fiscal, no puede haber un conocimiento para desaforar a cualquier diputado o persona que goce. Yo creo que a la gente le interesa saber qué garantía tenemos que la nueva asamblea no va a replicar la situación o cómo podemos
aportar legalmente para evitar que esto se replique. Y es que aparte de la voluntad que esperamos que tengan, necesitamos verla traducida en leyes. Por ejemplo, sabemos todos del nepotismo cruzado que hay entre el órgano judicial y las demás instituciones públicas, ese montón de plazas de los hijos de los magistrados, de los hijos de los jueces, que yo te pongo a tu hijo, tu primo, tu sobrino, tu nuera, pero vos colocame allá a mi prima, a mi hija, a mi esposa, a mi hijo, etcétera. Ese nepotismo cruzado es otra de las aristas, pero ¿cómo se resuelve? Con una ley del nepotismo que tienen engavetada desde hace muchos años, con una ley de la función pública para que se establezcan los cargos a través de la meritocracia, a través de la capacidad y a través de otros requisitos que no necesariamente son la cherocracia, que es lo que hemos tenido en El Salvador y que estas asambleas nunca han tenido interés en regular, porque entonces se les iban antes todos sus amigos. Claro. Paul Steiner nos escribe, dice, sí, ¿cuántos magistrados de otras instituciones, Corte Suprema, Corte de Cuentas, tienen parientes trabajando en fracciones de la Asamblea Legislativa? Correcto lo que ha dicho Paul, es un secreto a voces. Yo lo que te digo es que estos son boomerang. Este tipo de casos, tú sabes dónde empezás el hilo, pero no dónde vas a llegar. Muchos diputados, cuando aprobaron la ley de lavado de dinero, las leyes... después se les voltearon porque creyeron que nunca se las iban a aplicar, y eso es extinción del dominio. De extinción del dominio, leyes desde el punto de vista que en el momento se salieron, pero jamás creyeron que se iba a dar vuelta. Igual aquí, ahorita están despedazando la Asamblea Legislativa. Espérense que esto empiece a girar hacia la Corte Suprema de Justicia, a girar hacia el órgano legislativo, porque donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, ¿o no? Además, debemos de hacer una reflexión auténtica en el sentido de que a quién de la población salvadoreña no le gustaría estar en las circunstancias que hoy estamos señalando como indebidas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente carecemos de esa educación adecuada sobre sistemas de valores personales, ¿no? Sí. Sí, yo me preguntaría si encontramos 10 justos en el sentido de que, mira, fíjate que te voy a poner en una plaza fantasma y vos vas a ganar. No, yo no. ¿Creen ustedes? No. Bueno, es más, se dice de que muchas plazas los diputados les quitaban la mitad de cada uno. Sí, ojalá la mitad del ojalá esa gente lo denuncie. Hable, para que conozcamos y que denuncie con nombre y apellido. Bueno, los donadores, los donantes que se les hacían descuentos mensuales tampoco es que eran voluntarios. Con esas donaciones de todos estos empleados que tenían, sostenían los locales de los partidos políticos. Nosotros les sosteníamos hasta sus ONGs. Hay casos que van a encontrarse en estas listas de personas contratadas por las ONGs de los partidos, no por el partido político, no por la Asamblea Legislativa. Miren, si cuando la Fiscalía se ponga a investigar, van a encontrar hasta duplicidad de retenciones en el Seguro Social, de gente que recibía este salario sin trabajar y que además tenía un trabajo en la empresa privada y que también cotizaba en la empresa privada y estaba con dualidad de funciones. Aquí que no crean que porque estaban tratando de llenar los libros de la marcación y asistencia, no se va a encontrar prueba fuera de la Asamblea. En la Asamblea se está trayendo todos los documentos que respalden contrataciones, fundamentaciones, oficios, respaldos informáticos, se va a entrevistar a muchas personas, pero también afuera hay mucha prueba que recolectar y esa va a ser contradictoria con lo que están falseando ahora. Espero que no las vayan a tomar como prueba que son falsas, todas las bitácoras. Pero eso es interesante, Nelson. Hay que citar al Procurador de Derechos Humanos como testigo, porque cuando él trabajaba en la Asamblea Legislativa daba el 30% de su salario. Exacto. A todos el FMLN le escapaba el 30% de su salario para mantener su partido. Entonces les interesaba tener muchos trabajadores para tener más dinero. Donantes voluntarios. Donantes voluntarios, entre comillas. Voluntarios. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces cerramos este ciclo de comentarios, sobre todo también esperando a ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el ministro de Hacienda, porque él dijo que está reconsiderando. No le corresponde a él. Hay un detalle. Y aunque vaya una partida de presupuesto con una Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tiene que tomar una decisión de recibir esa parcela de presupuesto. El ministro no tiene esas facultades para hacer eso. Aún y cuando sean supuestamente plazas la Junta Directiva de la Asamblea. Hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que
uno de los compañeros de viaje del partido ganador está comprometido con ese problema de las plazas fantasmas. Ajá. Entonces, quiere decir No, que pero ¿qué cuando te estoy refieres? hablando de desafueros, ¿A cuál te referís? cuando estoy... No, es Gana. Ajá. Es el campeón de las plazas. De tal manera que se puede poner en Gana pierde ahora, que es un juego, por cierto. Sí. ¿Por qué? Porque si estamos señalando que se puede procesar para quitar fueros a los implicados, ¿quiénes son los que están implicados en ese partido que han sido electos nuevamente? Claro. Porque o todos en la cama o todos en el suelo. sí. Esto no tiene vuelta de hoja. Sí, correcto. Entonces ese tema, ¿verdad? Ese tema no va a consistir en que uno disimulemos de estos y no los toquemos, ¿verdad? Aquí vamos a tocar a todo el mundo. Sí, este es mi aliado electoral, pero, no lo toco. Pero si usted... Porque los delitos no tienen distinción. El que lo comete tiene que responder. Por eso, incluso uno de los diputados de ese partido, el doctor Tenorio, dijo, todos los grupos parlamentarios tienen este tipo de problema, ¿verdad? Todos van a tener la consecuencia jurídica. Bueno, esa será la cuestión de que va a haber... Mira, y aquí yo no estoy viendo en el asidero puramente político, que tiene toda la razón el doctor. Eso no se puede discutir en cuanto a la percepción. Lo que estamos tratando de decir es que no solo basta, y lo saben los dos colegas abogados, tener el derecho, hay que saber probar el derecho, y lo más grave, que te quieran dar el derecho, que es lo peor. Ahí está la declaración de Mario Tenorio. ¿Qué dice? Yo estoy bien claro que aquí todos los grupos parlamentarios tienen ese problema y ninguno se libra de esa situación. Entonces nos van a librar. Y lo que dice Julio en cuanto al debido proceso, miren, en la historia hay casos evidentes, ¿verdad? Aquí eufemísticamente lean el presunto delincuente, el presunto hechor, y está el video donde están matando a la persona, pues. Pero como es el principio de que... Todas las manos llenas de sangre. Espérate. Yo no estoy planteando defender personas, yo defiendo principios. ¿Cómo te gustaría a ti, Tania, a vos o a vos, en un proceso, no que te garanticen tus derechos individuales y que te procesen en base a una verdad judicial? Si no, mejor apaguemos la luz, romperle el volado y ahorcarlos de un solo. No, pues... hay que ponernos en el tema. Estamos como abogados. Sí, y como abogados, ¿qué te parece un proceso en que te van a definir eso dentro de 2 años y para mientras te van a son las reglas, Nelson, son las reglas. Entonces cambien, hoy que van a llegar, se puede, y comparto aquí con Tara. El órgano judicial necesita y lo cambian, pero no podés cambiar el juego manteniendo las mismas reglas del juego. Pero Julio, lo último. Sí, así es. A mí me gustaría que tú dijeras, porque tu pensamiento siempre ha sido transparente para este servidor, ahora que vamos a llegar, porque los que estamos llegando ahí son los que pensamos que eso es el deber ser, ¿verdad? Así es, y ojalá se hagan ese cambio, y se cambien las reglas de eso. No, yo no me excluyo. Lo que yo siempre he dicho es que voy a pelear las cosas buenas, hay que aplaudirlas, y las cosas de hecho hay que negarlas y decirlas con todo. Usted preguntaba algo ahí en el tema del ministro de Hacienda. Te dije, en mi criterio no tiene ninguna competencia. Sí, no. Esa es facultad de la Junta. Porque puede cometer un acto arbitrario. ¿Cómo vas a avalar eso, pues? Yo lo que estoy tratando de decir es que cómo nos gustaría que nos tratara cuando uno está puesto en el banquillo de los acusados. Que derecho a un juez independiente. Está hablando de El Salvador, ¿verdad? Yo sigo planteando lo mismo, ¿verdad? Si los nuevos diputados van a hacer lo mismo que hicieron los anteriores, pasarán a ser de dipurratas a superdipurratas. Pero si ellos cambian esta realidad, yo en el 2024 me comprometo ya no a hay votar tiempo. por ellos. Fíjate lo que te digo. Que se me hace que ya esté... Sociológicamente y políticamente ya no hay oportunidad para que en este país haya ese tipo de personas. Sí, ya no. Te lo digo. Sí. De que alguien me dice, bueno... ¿Por qué cree usted que ya no hay...? Ay, porque el pueblo tiene una reacción inmediata ahora. Primero, y le hago una pregunta, ¿sabe por qué, doctor? Sí. Porque no hay una ley de servicios... Bueno, ahorita está la ley de servicio civil y no hay una ley de... Mire, ¿verdad? Si yo pensara que ahora hay oportunidad de convertirse en rata o superrata, entonces es que este pueblo
no tiene la conciencia que ha demostrado tener, ¿verdad? Sí. Y que precisamente si en otras oportunidades se dio la paciencia de no irse a tomar una asamblea, en esta, créame que el mejor remedio es el que se andaba en la bolsa, ¿verdad? Bueno, vámonos. Hay una conclusión, Ernesto, que podemos sacar positiva. Es que tengan cuidado con eso porque... Para esto de todo lo que se ha hablado, y es que definitivamente la Junta Directiva tiene que delimitar a quienes va a cesarles el contrato, y los representantes sindicalistas tienen que comprender que los contratos, es decir, no son derechos adquiridos permanentes como tienen la visión. Yo escuché al representante de Citral y tienen una visión proteccionista bastante absoluta de los derechos laborales, y en estos casos de las contrataciones no es lo mismo que la ley del salario. El contrato se puede cesar por el incumplimiento, como decía Elic Valdivieso, y sobre todo si son plazas de casos fantasma o de plazas irregulares, tienen la obligación de hacerlo y de hacerlo ya. Okay. Dos cosas importantes. Yo también quiero ver cuánto ha crecido ese sindicato hoy en los últimos tiempos, sí, porque todos se van a refugiar ahí, se van a afiliar cuando necesitan protección. Y lo otro, ¿saben por qué se da esto ahora? Y la exposición de Nelson y la de Julio. Porque hoy las comunicaciones cambiaron. Sí. Aquí ha habido una revolución en este país, claro, que nadie la ha visto porque ha sido silenciosa. Sí. Pero hoy tiene voz. Antes, ¿qué hacíamos? Leer el diario de hoy, la prensa gráfica y TCS. Y los tres decían lo mismo y los tres nos mentían. Y uno creía que eso era la verdad y eso no era la verdad. Y eso se acabó. Y no es una voz. Es un coro ahora, que es diferente. Bueno, por eso es lo bueno, las plataformas estas, desde luego que existen como alternativa para poder de alguna manera remarcar. Este debate nunca pudimos tenerlo. Por eso lo tenemos acá, abierto. Es precisamente destacar este tipo de eventos, que no ha sido fácil, porque toda empresa se sostiene con los aportes, claro, de su género. Pero nuestra única misión y responsabilidad es precisamente plantear los escenarios y que cada quien construya su propia lectura. Por eso es que aquí convergen las diferentes formas de pensamiento, sí, ¿no? Y por eso es importante, y sobre todo esta mañana que hemos señalado cosas, que los que expresamos somos los responsables directos de esa expresión. Así es. Correcto. Señores, la Sala de lo Constitucional le da la razón al presidente Bukele al declarar inconstitucional el decreto 807 que aprobó la Asamblea Legislativa, la cual daba potestades a los alcaldes para usar el 50% del presupuesto para actividades de gastos corrientes. Le dice, no, eso es inconstitucional. Yo dudo que esa resolución se hubiera dado en esos términos hace 6 meses. Ok, vamos a la pausa y regresamos con este debate más. Insisto, esta es una plataforma de opinión periodística que plantea a usted las diferentes formas de pensamiento de nuestros invitados, lo cual le permite construir su propia lectura, basado en ese principio de ser propositivos, críticos y, por supuesto, recomendables. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos desde luego, como siempre, a Econopar, a decirles a ustedes que para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Ahí está Econopar con las mejores marcas y la mejor garantía. Imágenes desde el sector del Boulevard Constitución para que usted tenga en consideración cómo está desde luego el tráfico en esta zona que conecta también la avenida Siciviles. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Me están haciendo llegar desde las oficinas del partido Gana
una aclaración de la cual el día de ayer en conferencia de prensa hicieron con respecto a este tema que estamos abordando, el tema de la contratación. Gana sí confirmaron que es la fracción de la Asamblea con más personal en relación a sus diputados y lo atribuimos al reinstalo de trabajadores. La cantidad no es solo de contratadas del grupo, sino que gente que ya venía de otras administraciones. Mira, por cierto, mira, aquí digan lo que digan, aquí ya hay un juicio político en este país en contra de esas plazas. Sí. Aquí todos sabemos de los $12,000 mensuales, aquí todos sabemos de eso. O sea que esas justificaciones pues no vienen al caso y realmente lo van a venir a decir hasta hoy. ¿Ah? Sí. No, si esa aclaración debió haber sido antes de cuando llegaron. Es que les asignaron a estos reclamantes los asignaron porque ellos tenían todavía espacio para recibirlos, pero el vagón ya iba lleno. Partidocracia. Ok, bueno, señores, Sala declara inconstitucional decreto para que alcaldías puedan usar $95 millones de préstamos para el FODES, y le da la razón al presidente, porque el presidente lo vetó, ¿no? Bueno, yo quisiera nada más plantear, primero hay que aclarar, esta sentencia declara inconstitucional por vicios de forma, no de fondo. Cuidado con el abordaje. Sí. Primero, ¿por qué? Porque el principio de libre contradicción se vulneró. No hubo discusión, y esto es lo que hay que rescatar para la nueva asamblea, que se quitaba. ¿Cuántas veces dijimos en este programa que esas modificaciones de agenda, que esas discusiones que deberían de tenerse allá en las comisiones, en un momentito estaban ahí en el pleno? Esto lo que viene a confirmar es lo errado, lo malo con que planteaban las cosas, y simplemente porque se tenía la correlación de fuerza. Ojo, aquí le deja muy claramente que el vicio de forma por no discutirse donde debía discutirse es lo que llevó a la declaratoria de inconstitucionalidad. Bueno, sí, eso es porque eso ya era tan grosero desde el punto de vista constitucional que ya para qué entrar al fondo. Pero yo sí quisiera decir que el fondo también era inconstitucional porque permitía ese antojo de agarrar algo que estaba destinado. Sí, que ya la ley lo dice, claro, sí, para qué es el uso. Sí, estaba destinado y lo querían agarrar. Correcto. Para sustituir los gastos del FODES. Pero bien, por eso digo que era tan grosero el principio que para qué entrar al fondo. Pero el fondo también era inconstitucional. Y el fondo llevaba esa línea que es la que se ha vencido mediante las elecciones, de ver cómo se le zancadillaba al proceso del órgano ejecutivo. Ok, Tania. En realidad, yo iba a acotar lo mismo que establece el IC Valdivieso. Cuando van a analizarse en las inconstitucionalidades, puede declararse por vicios de fondo y de forma, pero cuando hay un vicio de forma, no hay necesidad de entrar a conocer el fondo. El fondo a mí me parece que era idéntico que aquella controversia 14 del año pasado, en donde se declaró inconstitucional la intención que tuvo la Asamblea de suspender la aplicación del literal 12 o numeral 12 del artículo 31 del Código Municipal, que las alcaldías podían endeudarse 6 meses o 180 días antes de que finalizara la gestión, y que pretendían suspenderla entre noviembre, diciembre del 2020, enero y hasta los primeros días de febrero del 2021. Es decir, querían hacer y deshacer a su antojo justo antes de las elecciones. Qué oportuno. Entonces, algo en la misma línea iba dirigido este decreto. Sin embargo, no fue necesario ni siquiera alegar un vicio de fondo, porque en la forma ya habían fallado. Y esto es un antecedente ya muy claro, establecido en la Corte desde hace mucho tiempo. La Sala de lo Constitucional, de hecho, ha declarado inconstitucionalidades de nombramientos de funcionarios de segundo grado sobre la base del incumplimiento de la forma. Es decir, que no se reunieron los requisitos para nombrar a alguien. Y en este caso ya hay muchos antecedentes también en los que ni siquiera, es decir, ven lo corto de la resolución es debido a que ya hay un precedente. Aquí lo que nos está dejando de lección esto es que ninguna asamblea de las que hemos tenido han entendido
que la técnica legislativa es de fundamentar y de respetar el libre debate, Julio. sobre todo que, solo cierro con esto, las comisiones especiales tienen un objeto de ser dentro del proceso de formación de ley, y es precisamente esa discusión y ese debate y esas opiniones que pueden vertir los sectores que van a ser afectados, y que esto es lo que se estaba violando, porque la dispensa de trámite significa meter a aprobación en plenaria un tema que no ha sido discutido por una comisión, sino que nada más llegaron y lo metieron. Esa es la vía de excepción. Yo creo que cuál es el mensaje de la línea jurisprudencial, sobre todo para esta nueva asamblea que va a llegar, que tienen que ser muy, pero muy visionarios e inteligentes, no por el hecho de que tengan la suficiente correlación de fuerza, tienen que construir una discusión en las comisiones respectivas, porque si no lo hacen, están los antecedentes. Fíjate que claro, ¿cuál era el modus operandi en la asamblea? Dispensa de trámite. Ni siquiera iba en agenda y en último momento metían el tema, dispensa y aprobaban. El caso típico de las asignaciones de diésel, que yo creí que cuando se tramitó eso para los empresarios, creí que iba a vetar el Ejecutivo esto y no se hizo. Sin embargo, ¿cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el fondo de todo esto? No se discutió, y es que toda ley es clara, la Constitución. Pero ustedes, ¿por qué creen que no se discutió? Por la prepotencia que han venido manteniendo todo este tiempo. Es correcto, sí, ¿no? Es decir, eso lo sabemos. No es que ignoraban que eso debían de hacer. No lo vamos a hacer. ¿Y qué? Porque esto urge. Sí, pero aquí están las consecuencias. Bueno, es decir, a eso es a lo que yo me refiero. Toda acción tiene una consecuencia. Y quién sabe si esa consecuencia, porque era una línea jurisprudencial, no es jurisprudencia. Pues sí, pero ahí están, las están viendo. Por eso yo he manifestado que dudo que esta resolución se hubiera dado hace 6 meses en el... ¿No crees que se hubiera dado? No, porque ha habido una connivencia evidente, hombre. La democracia es preciosa, ¿verdad? Y la democracia es el plebiscito diario de los pueblos. Cada persona que vive en un pueblo tiene la obligación a diario de cuidarla y de mejorarla. Esto que se está dando es precioso. Mejora la democracia de este país. ¿Sabe qué me dijo un día Gloria Salguero cuando yo era diputado? Mirá, me dijo, vos tenés la razón, Ronald, pero no tenés los votos. Ahí está. Pasaron la dispensa de trámite y metieron la ley. En toda la asamblea, no solo en la No, pero lo pongo de ejemplo porque yo lo viví, ¿verdad? Cosa que ya no se puede dar ni se debe de dar, esa dispensa. Hoy te voy a pasar lo que me preguntó Nelson, ¿y en qué país vivía? ¿Estás hablando de El Salvador? Por supuesto, pero estamos construyendo la democracia. Pues por eso te digo, pero ese es El Salvador. O sea, este es el plebiscito mío. Yo vengo y reclamo que no puede darse nunca más. Sí, hay que denunciarlo constantemente. Permanentemente, porque es el plebiscito diario. O sea, vos no podés descansar ni un día de construir y de defender tu democracia. No, hay que distinguir la asamblea como cuerpo político, es por excelencia, tiene que haber discusión, pero al momento de la toma de decisiones, ahí se aplica la aritmética legislativa. Si no va a llegar con mayoría, pues sí, ¿cuál va a ser su conducta? Y no, entonces qué chiste tener mayoría. Por eso es que debemos de ver con simpatía este hecho histórico, ya no seguirlo. Yo lo veo con preocupación, fíjate, de que no vayan a cumplir. Debes de tener fe, como tuvimos lo que llevamos a este fin término. La fe no tiene ningún peso. La fe mueve aquí montañas. Sí, para vos, para mí. Bueno, entonces te seguiremos demostrando con hechos que este es un buen camino. Y ese sería mi triunfo. Amén. Es mi triunfo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar enviándonos sus comentarios. Desde luego también, regresando al tema del tema de las plazas en la Asamblea Legislativa, se necesita una ley del servicio civil para evitar este tipo de abusos, sostienen algunos abogados de la República. Incluso Javier Castro de Fusades decía recientemente en una declaración que esto se debe a que en El Salvador no se cuenta con esa ley, que por cierto, en la Asamblea Legislativa duerme el sueño de los justos. Yo no sé por qué razón. Mire, no sé por qué razón ignoran que la ley del servicio civil fue dada en
Que no se haya cumplido y que lo hayan relegado al sótano de la práctica, esa es otra cosa. Vamos a hablar de eso. Se llama regresemos. voluntad política. Claro. Usted habla, ¿en qué país vive el licenciado Valdivieso? Exactamente. No, yo digo los que dijeron esos comentarios porque se ve que no estudian, pues. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, el doctor, usted decía de que hay desconocimiento en cuanto a la aplicación de la ley del servicio civil, que es la que está vigente hoy en día, ¿cierto? Sí, es cierto. Que fue creado desde hace mucho tiempo y que incluso existe un tribunal al cual puede apelar cualquier persona que sienta que se ha agraviado precisamente sus derechos. Y dentro de cada institución hay comisiones del servicio Civil que velan precisamente por el cumplimiento. Por esa razón es que hay que recordar que en la Asamblea Legislativa, con el propósito, no lo sé, ahí ya ese es el debate que creo que vamos a tener, ¿por qué razón se quiere cambiar a otra ley de protección, a otra ley, a otros proyectos? Se han presentado otros proyectos de ley, de la cual incluso yo hacía la referencia de que en FUSADE Javier Castro hacía mención que todos estos problemas que hoy en día se están dando es precisamente porque se debe a que en El Salvador no contamos con una ley del servicio público, que es diferente. Ley de servicios civiles, ley de servicios públicos, en donde se establezca claramente que las contrataciones de los servidores públicos se den por razones de méritos. Eso está en la ley del servicio civil desafecho. Es más, yo soy producto, ¿teníamos esta cuando cita? ingresé al Ministerio de Trabajo, de la aplicación de esa ley, porque fue mediante oposición que entraba. Es decir, te ponían un examen y a otros que querían esa misma plaza. ¿Hace cuánto? 1962. Correcto, pero mira ahorita, se ha cumplido. No. Han habido ustedes un nombramiento No, si por eso oposición. fue el primer brochazo, ¿verdad? Mientras a la gente le olvidaba que existía eso, ¿verdad? Nunca ha existido ya. No existe ya eso. No existe. Y esas son de las reformas que aspira la ciudadanía, porque aquella persona que no tiene padrinos, Sí. pero tiene la intelectualidad para eso, ¿quién por ellos? Claro. Nadie. Pero eso entonces lo evitan, porque entonces no hubiera todas esas plazas fantasmas, porque tendrían que sacarla a licitación pública. Es que así debería para que ser. los interesados participaran por oposición. Y ojalá no solo en las empleadas, también esos nombramientos de segundo grado que hoy vienen, ¿por qué no se hace por oposición? Claro. ¿Por qué no se expone públicamente buen tema, fíjate. para ver los Deberían conocimientos? ser por Pues sí, oposición. no solo porque pertenezcan o tengan la venia de un partido político o es amigo. No, veamos si la gente que va para determinada sala tiene el perfil para Además, vuelvo a la partidocracia, Julio. Yo tengo este candidato para magistrado, Sí. pero solo tengo tantos votos. Vos tenés el tuyo, me das tu voto y yo te doy el tuyo. Así ¿Y es. se va a hacer No se eso? vale. Y así ha sido Así siempre. ha sido, sí, pues. Y vamos los a ver. ingenuos- Hoy hay que cambiar eso. Y los ingenuos pensábamos que para llegar a esos cargos Había que- hay que mostrar un currículum Claro, y una claro. preparación. Nada que ver. Ya vamos a ver. Sí, Ahora. de hecho es lo que hemos hablado en otras veces, que por eso es que este tipo de leyes no se aprueban. La ley de la función pública, los proyectos que tienen, ahí toma en cuenta la meritocracia, incluso se hace un establecimiento No, eso que estorba. también se consideran personas que por regla general podrían estar excluidas, un familiar, en grado de consanguineidad o por afinidad, que por regla general debería de estar excluido, pero que en términos de meritocracia, de antigüedad, de capacidad, podría ostentar a cargos públicos. No es que de forma general, siempre hay excepciones a la regla. Y en el tema del nepotismo, nosotros tenemos comisiones en distintas instituciones. Recuerdo que allá por el artículo 25 de la Ley de Ética Gubernamental, tiene que haber una comisión de ética. Es más, los diputados que conforman la comisión de ética en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el trabajo que realizan?
pero no le dan importancia porque en realidad, según la ética de nuestro país, la función pública, que por cierto deberíamos de tener un censo nacional del recurso humano estatal, no regula mucho del nepotismo. El nepotismo que nosotros tenemos es poco o nada, entonces la Comisión de Ética poco o nada puede hacer, y ahí es donde la discusión que decía Lick Valdivieso, que no concordamos en algo, y es que yo digo, leyes sí hay y que pueden ser aplicadas y que van a servir de algo, pero son medianamente buenas. Aquí siempre, y eso en realidad siempre es mejorable y perfectible, podemos seguir mejorando, porque lo que tenemos no es suficiente para darle justicia a la gente. La indignación es demasiado grande, el ladronismo ha sido muy obsceno y ya no se puede permitir. Mira, yo creo que esto lo debemos de resaltar, sobre todo que hoy vienen estas elecciones para magistrados, para fiscales, para ver si efectivamente, veamos los currículos, las hojas de vida de cada uno. Todos los profesionales del derecho tenemos una trayectoria y una hoja de vida. Revisen los actuales. Vean cuál es el perfil que tiene, con todo el respeto que tiene. No estamos buscando aquí a los niños cantores de Viena, estamos buscando gente preparada que imparta justicia, que tenga la suficiente independencia. ¿Y cómo la van a tener cuando el perfil ni siquiera llega meridianamente a ostentarse? Sí. Y termino con esto. ¿Por qué creen ustedes que en muchos de los casos los colaboradores de la Corte Suprema de Justicia pesan más que el propio magistrado y los induce a tomar decisiones? Porque saben más que el propio magistrado, porque se ha preparado. Alguien por ahí les llamaba los comandos urbanos de la Corte, porque son los que en realidad manejan el tema técnico en la Corte. No digo que todos, hacen el trabajo. Sí, no digo que todos, pero la gran parte, y saben, mis colegas saben que no estoy hablando mentira. Muchos y lo mismo pasa en los juzgados. Muchos ahí, con todo el respeto, sabían más antes los jueces de paz, que eran legos, pero tenían un sentido común de las cosas, que muchos de los que se están en estos grandes cargos. Eso, como acaba de decir Tania, abarca a los resolutores de los tribunales. Sí, ellos son los que ponen la sentencia. Bueno, si yo siempre he dicho que lo más podrido de esta república es el sistema judicial, ¿verdad? No, aquí se van a los penaltis varias. Sí, no todos. No todo. Hay jueces correctos y honestos. Si vos siempre vas a tener un 10% de gente buena ahí, pero el 90% no, ¿verdad? Y además hay que ir viendo las injusticias que se dan en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque mire, cuando vemos esos salarios de esta gente que no llegaba a trabajar, y volvemos a ver un médico que gana 500 pesos por una plaza y que le toca que hacer turnos de 4 o 3 días. Un policía. Este tema de los salarios es un tema globalizado, porque nada menos anoche se estaba evaluando el comportamiento de los salarios en Estados Unidos, en donde, bajo la teoría neoliberal, los trabajadores jamás han pasado de $7. Yo quiero meter algo la ineficacia. Yo creo que encontraron la declaración textual de FUSADE en cuanto al tema este. Ernesto, ahí está. Ese es un sofisma. Lo que yo te estoy tratando de entender, que el gran defecto que tiene este país, que no hay sanciones, no hay ejemplarización. Sí. Si la gente quiere decir, te pongo un caso, ahí tenés el del señor Salaverría. No han andado como que es el ángel del farolito en instancias. Y le van a pagar, se le van a pagar. Yo no sé si Dios Padre le va a pagar. ¿Qué están esperando, pues? Oye, ¿cuál es la sanción? Y la superintendencia. ¿Cuál es la sanción? Me pregunto yo. En otras partes, darle vuelta a la tortilla, que hubiera sido al revés el tema, que hubiera sido a favor. Ay, olvídate, ya estuviera cocido, destazado y colgado. Sí. Entonces, ese tipo de casos no se pueden prestar, hombre. ¿Y qué pasó con el caso de don? Mire, doy fe de eso por estar involucrado y que se tome mi palabra con beneficio de inventario, ¿verdad? Porque profesionalmente estoy vinculado a la posición de participar de los criterios y acciones de don Antonio Salaverría y su conglomerado empresarial también, porque aquí no es un hombre el perjudicado. Se ha perjudicado a una empresa y sus integrantes, que ahora miles. Pero no solo que están a punto de manifestarse, ojo. Pero no solo es eso. ¿Cuántos Toños Salaverría no tendrán en el sistema judicial? Tú lo has dicho. Detrás va a venir. Detrás de él viene una serie de personas que han estado empantanadas por una
funcionaria, creo yo, que tiene una forma muy especial de pensar cómo es la aplicación del derecho. Es que lo que no se entiende, y aquí para terminar ya este tema, porque no estaba dentro de esto, ya las instancias se acabaron. Yo lo que estoy viendo es la ineficacia y la inoperancia de un sistema. Pero hermana un poco el análisis que estamos haciendo con lo que viene a partir de la próxima elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Van 4 salas y uno más. Vamos a ver a quién se elige. Aquí hay algo más de fondo en todo esto. Voy a hablar de eso, le doy la palabra cuando regresemos. Perfecto. Porque hay más de fondo en esto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Eso mejor lo hablamos después, cabal. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y casi el cierre, ¿eh? Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, para que usted tenga todos esos beneficios de crédito, visite las oficinas de Coaspae DRL. Están en Mall Las Cascadas, Paseo General Escalón, Metrocentro San Salvador, Metrocentro Santa Ana y El Coyolito en Chalatenango. También tiene la oportunidad de escribir el WhatsApp 60623064. Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo, consolidación de deuda o maquinaria. Coaspae DRL, tu familia financiera. Don Ronald Umaña, todavía queda darle la palabra. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mire, detrás de todo esto hay algo que se fundó hace 2 siglos, 200 años. Hoy el 15 de septiembre va a tener 2 siglos, ¿verdad? Se llama sistema oligárquico y ha estado metido en las 14 constituciones de la República, inclusive la última. Desde cuando el primer grupo oligárquico, que eran los añileros allá en Oriente, los que sembraban añil, hasta hoy pasaron por el café y por todo lo demás, y hoy estamos con un sistema de financista, de la banca. Yo quiero decirles que el señor Salaverría para mí se ha vuelto un héroe nacional. El haber derrotado a ese sistema. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Porque si hubiera sido Juan Pérez o Ronald Umaña, lo hubieran embargado desde hace ratos. Haberle ganado el juicio. A una institución bancaria. Primero, porque él ha sido banquero, él sabe, él conoce. Sí. Segundo, porque tuvo la entereza de seguir el juicio y la plata para seguirlo, ¿verdad? Pero ¿a cuántos pobres no les quitan todos los bancos aquí por nada? En 24 horas. Sí, entonces eso es de lo que yo siempre hablo y me quejo. Se llama sistema oligárquico. 2 siglos de estarnos explotando a todos, de estarnos chupando la sangre y de mantener un pueblo analfabeta y un pueblo sin salud, mal comido. Pero viene una nueva elección de magistrados. Bueno, pues sí, por eso es que hay que denunciarlo y hay que ponerlo con los puntos sobre las íes. Sí. ¿Para qué? Para que esto se empiece a corregir. Si al señor Salaverría deben de pagarle ya. Y aquí dicen que hay una jueza ahí que no hace las cosas. Bueno, es lo que yo vengo diciendo, lo más podrido de esta república es el sistema judicial. Bueno, es que esa es la gran pregunta, si ya se agotó todo eso, ¿por qué no se ¿Sabes dónde está el problema en el sistema judicial? Que los buenos jueces deberían de presionar para depurar a los malos jueces. Sí. Es que no hay ninguna sanción. ¿Por qué crees? El caso del señor Salaverría es porque fue tan evidente y público. Bueno, pero quiero decirle que yo no conozco al señor Salaverría, no vayan a decir que estoy hablando bien, pero porque es mi amigo, ¿verdad? ¿Cuántos casos como el del señor Salaverría existen en esos tribunales? Ahora, y la Corte Suprema de Justicia no puede intervenir ante una decisión de un tribunal. Bueno, ahí está. Las cosas ahí en lo contencioso administrativo, por ejemplo. Es que se regresa al mismo círculo
círculo vicioso, si esto es un juego, en realidad quienes ponen y cómo ponen a los magistrados de la corte, que son los que deciden qué intereses se protegen y se han protegido en El Salvador, los de la propiedad privada, los de los ricos. No hay entonces, solvencia moral para exigir la eficacia. Este servidor tiene un amparo desde hace 3 años y ni siquiera han tenido la decencia. Te lo van a llevar, no lo estoy deseando, pero te lo van a llevar a la Bermeja, van a ir a la notificación. Eso es de aquí. O imagínate para abajo, ¿con qué solvencia le pueden exigir a un juez de primera instancia de que resuelva en tiempo y forma si arriba no lo hacen? Doctor. Ahí voy a cerrar con algo. Hay un tema solo brevemente. La jurisprudencia la han utilizado para justificar su ineficacia y su inoperancia. Lo que hacen es decir que tienen sobrecarga de trabajo y justificar eternamente la mora. Y eso no puede ser así. Progresivamente tiene que garantizarte la pronta y cumplida justicia. No se vale, porque uno lo que está pidiendo es que le definan. No le estoy diciendo resuélvame a favor mío. Porque no definen, pues. De nuevo, ¿y por qué no le dan ya? ¿Y por qué Porque si definen te dan la razón. ¿Por qué no finiquitan ya el caso de don Antonio? Pues si don Antonio, como usted dice, es lo que está diciendo. Es un hombre que tuvo que enfrentar un monstruo. Si no, mire, para mí es un héroe nacional. Y les repito, no es mi amigo, no tengo el placer de conocerlo. Un saludo muy especial para don Antonio. Sí. Pero es un hombre que ha venido dando la batalla. Ojalá hubieran muchos como Toño Salaverría. Sí, ojalá hubieran muchos Toño Salaverría. Oye bien, la valentía de denunciar. Esto no es fácil, Ernesto. No es fácil, mucho menos los que sentamos posiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de ver? Hombre, ya agotaron las instancias, el sistema mismo demanda que se aplique tal y como está. Ojalá que haya mucha reflexión en este tema. Bueno, sí, porque esto viene fuerte, ¿verdad? Esto no crean que ya terminó. ¿La fiscalía qué pasa, Tania? ¿Con la fiscalía? Que si hay desobediencias a resoluciones judiciales, hay delitos que cometen, hay desobediencias de particulares, igual que la hay de funcionarios, eso es delito. Ya se interpuso ante la fiscalía, y esto le puedo dar fe, ¿verdad? La denuncia contra la junta directiva, porque también ahí se han cometido delitos de falsedad que se están probando mediante los mismos testigos y auditores que firmaron cosas que no son ciertas, ¿verdad? Así es. No, el tema es delicado, sobre todo porque dice y impregna todo el sistema bancario. La gente va a empezar a entrar en desconfianza en qué lugar poner sus cuentas de ahorro y sus cuentas corrientes. No, pero no hay que generalizar, ahí hay que particularizar bien con el caso ¿verdad? Que se tiene con que no es contra uno. Sí. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Mire, aprovechando, quiero entregarle debidamente... Voy a trasladarme para acá para recogerlo. El libro de Orlando de Sola, Solo Soy Humano, que realmente para mí tiene un significado de estudio sobre la realidad nacional a través de la historia misma del país. Ahí te lo firmé. Sí, no, aquí me dice ya, entra a mi biblioteca personal. Sí. No le leo los conceptos que dice porque son tan elevados, ¿verdad?, que atentarían contra su modestia. Oh, sí, muchas gracias. Bueno, no, tampoco queremos, desde luego, gracias Ronald por habernos acompañado. Gracias Ernesto por la invitación. Reflexión final de lo que hemos hablado. Y un abrazo pues a la teleaudiencia. No, que ha sido un programa realmente interesante. Este cierre del señor Salaverría creo que va a impactar a la sociedad y le va a poner atención a él. Y hay que ponerle atención porque mire, qué bueno que existe este señor. Y hoy se empieza a dar vuelta a la tortilla, pero ¿a cuánta gente? ¿Cuántas ingratitudes lo ha cometido la banca en este país por estos 2 siglos? Claro. Y es que el punto es que funcione la justicia en este país. Si la guerra, el problema de guerra que vivimos acá fue problema de justicia. Ahí es donde yo hago la reflexión. Estamos hablando del Salvador. Claro, ¿qué país? ¿Verdad que sí, Tania? Estamos hablando del Salvador, ¿verdad? Sí, estamos hablando del Salvador. Yo me despido nada más haciendo el llamado que ojalá y la nueva Asamblea preste atención a todas estas observaciones porque son los errores que se cometieron ya en el pasado y que pues la ciudadanía espera que no los repliquen, por eso los han puesto ahí. En efecto, doctor, gracias, y gracias por el libro y gracias también a don Orlando de Sola. Seguramente voy a tener el tiempo el fin de semana para darle lectura. Y le anuncio algo que puede considerarse hasta un plagio porque he recibido de el doctor Eduardo Badilla Serra
un verdadero documento, un libro de 204 páginas aproximadamente que contiene un planteamiento de teoría del Estado autóctono sobre El Salvador. Ok, interesante. Gracias, Julio, también. Como siempre, muy atinado tus aportes. ¿Ah? Bueno, un saludo y encomendarnos Muchísimas a gracias. Dios. Te voy a llevar a que vivamos en ese país que no existe. Alicia en el país de la No, maravilla. es lo que yo he dicho, el país de que es el país del mundo del revés. ¿Sí? hombre. Aquí en el Que pa- fuma el que... No, aquí nada, el Donde pájaro igual el pez. La gente dice, ya vengo y se va. Y se va. Ok. Muchísimas gracias. Les agradezco a los cuatro el que nos den los aportes importantes que desde luego nos llevan a comprender mejor los temas de país. Por esa razón, también ustedes vital, es importante dentro de nuestra participación con sus mensajes. Gracias. No me resta más que desearles que la pasen bien este fin de semana y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.